Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla David Briceño, gerente de producto de Avintra. Una cordial bienvenida y gracias por su apoyo y contar con ustedes en la red social de Victus Latam. Es un gran honor y un gran placer estar con ustedes, de verdad que me encanta. Y donde vamos a tocar varios temas de mucho interés en lo que es la marca Vintra, pero básicamente en nuestro taller, en nuestro Instagram, sobre micronutrientes para cicatrización, experiencia clínica. Vamos a esperar que llegue nuestro invitado, que es una persona de gran experiencia en esta área y donde definitivamente vamos a aprender mucho el día de hoy. Vamos a esperar que el maestro Fernando nos acepte. Saludos aquí, mucha gente contestando, saludando, un gran placer, un honor estar aquí. Wow, mucha gente contestando y conectándose. Estamos esperando que el maestro Fernando Domínguez nos acepte la invitación para comenzar nuestro live. Aquí en la ciudad de Miami, con su sol, el sol no está porque hay bastante lluvia. Estamos pasando por un momento de bastante lluvia en Miami, pero el sol seguro está en todos los países de Latinoamérica. Seguimos esperando al maestro ya para comenzar nuestro live. Saludos desde Nicaragua, saludos de Panamá, saludos desde Venezuela. Seguimos esperando al maestro. Aquí ya tenemos al maestro, pero no me sale para... Estamos esperando. Go Live with Fernando. Maestro Fernando. Ya le estamos viendo, pero allá, ahora sí estamos. Muchas gracias. Buena tarde. Hola, buenas tardes, maestro Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Bueno, le estaba aquí comentando al extenso grupo que tenemos aquí acompañándonos, que vamos a hablar sobre el tema de micronutrientes en cicatrización de heridas, experiencia clínica. Le estaba comentando al público que, bueno, tenemos público de toda Latinoamérica y que contamos con su presencia, su experiencia y todos los casos clínicos que usted conoce, maestro Fernando. Para presentarle un poquito al maestro Fernando y hablar un poquito de él, el maestro Fernando Domínguez, desde la Ciudad de México. Es importante acordar que el maestro Fernando me está acompañando de México. Es licenciado en nutrición y además tiene una maestría en docencia. Trabaja en el Hospital Regional 1 de Octubre de Ciudad de México, profesor titular de la práctica clínica hospitalaria del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro Fernando, bienvenido, muchas gracias. Le voy a permitir para presentarse. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Qué mejor oportunidad de poder compartir lo que hemos revisado, lo que hemos leído y parte de la evidencia ya con los tratamientos que tenemos actualmente, cosas de vanguardia, que aunque suene un poquito raro, seguimos teniendo mucha deficiencia en muchos nutrientes, pero podemos ver que hay formas de poderlos cubrir. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Y para darle pie o entrada a este tema, quiero abrir con el tema sobre la importancia y la educación sobre la nutrición en cicatrización de heridas. Muchos profesionales de la salud todavía no hemos llegado a pensar sobre la importancia de la nutrición en cicatrización de heridas y es muy importante este tema. Por eso, maestro, quisiera como que abriéramos con ese tema y esa primera pregunta. ¿Es importante la nutrición en cicatrización de heridas?
Claro, como lo hemos visto en muchas pláticas, ponencias, no nada más en heridas, todo paciente, sobre todo hospitalizado, va a requerir forzosamente un seguimiento, un tamizaje nutricional. Ya hemos trabajado para que también desde la parte del primer contacto médico, enfermeras, personal de salud pueda hacer ese tamizaje y posteriormente pasar a los servicios de nutrición especializada para poderlo ver. ¿Qué hemos visto nosotros? Los pacientes ya llegan con una alteración de malnutrición, que puede ser deficiencias o excesos. Tanto la obesidad como la desnutrición generan déficits nutricionales que durante el proceso del paciente en el hospital o en su evolución, recuperación de alguna situación clínica, van a tener deficiencias de nutrientes. Hemos visto que nosotros como equipo de atención médica muchas veces limitamos la dieta, hacemos restricciones, manipulamos muchas veces con recomendaciones que no son tan objetivas cuando el paciente se enfrenta a alguna situación complicada que deriva en una herida de difícil cierre, difícil cicatrización que se vuelve crónica por más de 30 días, ahí la intervención del médico para poder detectar deficiencias, poder hacer las valoraciones junto con el personal de nutrición, el personal de enfermería que está 24 horas pegado a los pacientes, fundamental para detectar cualquier situación de ellas, que nos pueda comunicar y transmitir y entonces en conjunto poder buscar la terapéutica más adecuada, las alternativas del manejo y siempre y cuando en comunicación constante, ¿no? Sabemos que en muchos hospitales, caso de México, la nutrición queda un poco olvidada porque primero se atención a la parte médica, los antibióticos, a los medicamentos. Ya cuando el paciente se va complicando es cuando pensamos que tal vez la nutrición sea el problema, ¿no? Pero si revisamos hojas, expedientes, información de deficiencias nutricionales o dificultad en la alimentación está plasmada por notas médicas y de enfermería. Entonces, un conjunto bien llevado, una buena comunicación con todas estas áreas que tienen que ver con la atención del paciente, por supuesto que son relevantes, son de gran importancia para la detección, el manejo y una buena evolución de los pacientes. Excelente y me ayuda a complementar ese tema que está diciendo, doctor, sobre el manejo integral de cuidado de herida. Es un equipo multidisciplinario cuando hablamos de una enfermera de cuidado de herida, el nutricionista y el médico tratante. Es un equipo multidisciplinario que va a evaluar de manera correcta cómo va a ser el tratamiento de ese paciente. Doctor, maestro, le quería preguntar, ¿qué factores de riesgo pueden ser los más determinantes a la hora de cicatrizar una herida? Lo primero que hemos detectado, como decimos, es la malnutrición. Los excesos y las deficiencias va a ser el primer factor. Hay un estudio 2022 que nos habla sobre todo por regiones y un ejemplo en México. Hay una deficiencia en consumo de alimentos ricos en proteínas, pero también en vitaminas como es vitamina A, vitamina D, vitamina C, zinc, selenio principalmente, que hemos visto a lo largo que son factores importantes para la reparación de heridas. La otra es la siguiente, ¿qué tanto va a repercutir el que no se cuente con un tamizaje nutricional, una evaluación del primer contacto del paciente? Con esto ya sabemos que nos puede predecir la evolución. Hasta en algunos tamizajes se puede ver la tasa de mortalidad por complicaciones de este tipo. Algo que decíamos con enfermería. Enfermería hace un tamizaje, una evaluación para ver el tipo de lesión o herida que el paciente presenta, fundamental para nosotros, para ver el tamaño, la profundidad, la extensión, las condiciones de esa misma lesión y sobre todo relacionado a nutrición, qué nutrientes van a ser fundamentales que están faltando en el paciente, ¿no? Estamos acostumbrados a tener comidas muy limitadas, muy enriquecidas en carbohidratos en pacientes adultos mayores, con descontrol metabólico. El exceso de azúcares puede también generar algo que se llama glicación, que es una mala cicatrización y mala formación de colágeno, y eso lo vamos perpetuando porque el paciente que consume jugos, pancito, papitas, comida que no es tan funcional en el hospital, las dietas líquidas muchas veces se cargan sobre todo en carbohidratos también, y eso es otro factor que también lo puede hacer. La misma edad, la falta de movilidad, y sobre todo el ubicar las etapas de cada una de ellas de la reparación de la herida donde se encuentra, que sabemos que pueden ser cíclicas, ¿verdad? Parece que ya cerró, hacemos procesos de limpieza, lavado de fricción y se vuelve a fracturar esta herida. Entonces aquí todos estos factores van a ser causales principales. Hay otros más, pero estos son los que más vamos a detectar y es muy común que se presenten en la mayoría de los pacientes. Excelente. Definitivamente, qué importante el manejo y la correcta detección y el abordaje de ese paciente, como usted está comentando. Maestro, le quería comentar que algunos estudios empiezan a hablar mucho sobre la importancia de micronutrientes en nutrición. No solamente estamos hablando de la proteína, pero básicamente llegar al punto de los micronutrientes. ¿Qué sabemos acerca de esto? ¿Qué estudios nuevos hay? ¿Qué micronutrientes son indispensables para ayudar a la cicatrización de heridas? Y tratar de ver un poquito en qué cantidades y durante cuánto tiempo o cómo va a ser ese proceso a la hora de hacer ese tipo de prescripción o receta.
Sí, lo que se ha visto ahorita actualmente es la proteína es fundamental, pero para que esta proteína funcione va a requerir de coenzimas, de minerales que son fundamentales en este aspecto. ¿Cuáles son los que más se ha estudiado y evidenciado? Hablamos de úlceras por presión, un ejemplo, vitamina A, vitamina C, que hemos escuchado perfectamente, factor de cicatrización, selenio y zinc como los más pesados y más fuertes. Agregados actualmente tenemos ya cobre, tenemos también la parte del complejo B. Aparte de la herida y la piel, requerimos reparar nervios, tejido conectivo, y aquí es fundamental la parte del complejo B, ¿no? Una de ellas la piridoxina. Otro ejemplo, en los pacientes con una herida complicada a largo plazo, sabemos que ya venían con déficit de ellos, un mal consumo de estos alimentos, por lo cual los alimentos convencionales que conocemos como ricos en vitaminas y minerales no van a cubrir este aporte correcto, y aquí es donde se presentan los incrementos de las dosis, ¿no? Podemos hablar un ejemplo del zinc. En condiciones normales, de acuerdo a grupos de edad, el consumo se sugiere hasta 8 miligramos, hasta 10 miligramos. En un paciente, dependiendo de la lesión o la herida que presenta, puede llegar a requerimientos de 30, 40, hasta 50 miligramos al día. En la parte de vitamina A, tenemos valores de unidades internacionales 300 hasta 900. Algunos pacientes pueden requerir hasta 2.000 o 3.000 unidades internacionales extra en ese aspecto. Y así nos podemos ir con la vitamina C. Condiciones normales son 90 a 120 miligramos, en mujeres embarazadas 200. Para una herida, cuando yo estoy dando vía enteral, debemos de cubrir hasta 500 miligramos hasta 1 gramo. En vía parenteral, desde 1 gramo hasta 3 gramos, no rebasar de esto también, porque puede tener efectos a nivel renal en esa parte. Entonces, si hablamos de 2, 3, 5, 10 veces más el incremento de estos minerales, fundamentales en el proceso de reparación, tanto en lo que es la parte de proteger la contaminación de la herida y la infección, preparar al organismo para que este tejido empiece a cerrar, formar factores de coagulación, que también se vuelve parte de la vitamina D en ese aspecto. Aquí hablamos de investigaciones o estudios que parten ya del año 2000 para acá, 2008, 2016, donde se ha visto la importancia de suplementar o complementar con estas vitaminas y minerales en ese aspecto. El tiempo, hay muchos estudios, un ejemplo, úlceras por pie diabético, que nos marcan 4 hasta 12 semanas de evolución. Obviamente hablamos de lesiones no tan grandes, tan extensas o sin datos de infección. Cuando ya hay datos de infección, el tratamiento ya se definió que puede durar meses o tal vez hasta años, pero obviamente con las adecuaciones pertinentes. Pero una valoración a tiempo, un tratamiento oportuno, perfectamente bien combinado con vitaminas y minerales y obviamente suplementado, puede tener un éxito a 4 semanas, 12 semanas, hasta 6 meses. También podemos encontrar un beneficio importante en ese aspecto. Entonces sí vemos que sí es necesario esas cantidades. Excelente, maestro. Una pregunta que le quería hacer, y es una pregunta que tengo yo a nivel de manejo de Avintra como gerencia de productos, y que lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica. Sabemos que hay etapas de cicatrización, o sea, la fase proliferativa, la fase inflamatoria. ¿Qué vitaminas son importantes en cada una de estas etapas? ¿O qué ha visto usted en su experiencia clínica que son más importantes en cada fase de la cicatrización? La principal en todas va a aparecer como vitamina, la vitamina A, ¿no? En esas 4 fases, proliferativa, remodelación, va a ser fundamental. En la primera etapa podemos ver deficiencias de vitamina D, sobre todo con la cuestión de factores de coagulación en este aspecto, movimientos de calcio, puede verse, ¿no? En la etapa 3, en la etapa 4, que ya es el cierre, ahí es importante la parte de vitamina C por la cuestión de formación de colágeno en este aspecto, de esa manera. Y como decíamos, en todas estas etapas, el complejo B, B1, B6, son fundamentales para la formación de tejido nervioso, tejido conectivo, que también depende de esa parte de la cicatrización. A partir de ahí también podemos ver que hay movimiento de reparación de glóbulos rojos y hemoglobina, entonces el cobre también se vuelve fundamental en las últimas 2 etapas en ese aspecto, que son las que más han sido representativas por las cantidades que se requieren. Pero si habláramos de todo, todos los nutrientes pequeños los necesitamos en ese aspecto, ¿no? También antioxidante como protección para la piel superficial, y en última parte es la vitamina E en ese aspecto. Igual también podemos verlo de esa manera con la vitamina K en las primeras etapas de cicatrización para la cuestión de factores de coagulación. Entonces, si hay unas que son más marcadas en las primeras etapas, A, D, K, posteriormente podemos hablar de complejo B, vitamina C y minerales. Estos sí van a ser fundamentales para cuestiones de oxidación, regulación de formación de tejidos y oxigenación, como es zinc y selenio principalmente. Ya cobre, molibdeno y demás van siendo ya más en la etapa final del cierre de esta herida, ¿no? Ya la parte de remodelación de lo que se tiene evidencia. Maestro, una pregunta y una duda que también me surge. A nivel de si hace falta un micronutriente, esto va a enlentecer la herida. ¿Ha tenido experiencia clínica de que carencia de algún micronutriente puede llevar a una cicatrización pobre, lenta, que no esté cicatrizando la herida? ¿Existe evidencia alguna de esto? Sí,
muchas veces lo que la literatura marca es que lo primero que hay que cubrir son proteínas, como platicábamos al principio, ¿no? Ya que se tiene cubierto el aporte de proteínas, que nos va a formar glutamina, argitina, factores también fundamentales para formación de glucógeno, vemos que esta herida sí superficialmente cierre, pero como decíamos, al momento de hacer algún procedimiento para limpieza, depilación, vuelve a sangrar, se puede volver a contaminar y es donde se vuelve fundamental los micronutrientes. La parte sólida está en proteína, pero los detalles que nos favorezcan esa reparación perfecta de tejido conectivo o masa muscular, la unión de ellos va a ser fundamental con vitaminas y minerales. Entonces sí, podemos verlo esto después de un tratamiento que ha llevado 2 o 3 o 4 meses y la herida todavía queda pequeñas porciones de no cerrar, ahí se vuelve fundamental el uso de estas vitaminas y minerales porque ya son pequeños componentes que por ser tan pequeñas las cantidades no los tomamos tan en cuenta, pero sí se van a poner fundamentales. En la experiencia clínica de nosotros, al utilizar tratamientos de este tipo y al dar ese agregado de vitaminas y minerales más concentrado, ese cierre que nos tardó 3 a 4 meses de pequeños segmentos de la herida, lo podemos lograr en un lapso de 4 semanas, a máximo 8 semanas en ese aspecto. Sí se comprueba que es fundamental este aporte de sus micronutrientes. Aquí me llama la atención y quiero como que puntualizar el tema del tiempo en cicatrización de una herida, porque me imagino que va a variar. ¿Cuánto es el tiempo en cicatrización de herida? Porque esa pregunta sale mucho. Esa pregunta nos las hacen mucho. ¿En cuánto tiempo? Y yo sé que va a depender mucho de el estado nutricional del paciente, el cuidado de esa herida, pero en su experiencia clínica, perdón, ¿cómo ha visto usted que puede ser la evolución de una herida? Por supuesto va a depender una herida sencilla, una herida compleja. ¿Qué es lo más común o lo más frecuente? En nuestro hospital, los casos más comunes que tenemos obviamente son el abdomen abierto, que puede terminar tal vez con una bolsa de Bogotá o en dado caso con un sistema VAC. Cuando obviamente el paciente ya podemos utilizar la vía enteral, hablamos de que pueden llegar a ser a 4 a 6 meses del cierre ya de este tipo de abdomen tan complicado. Tenemos un caso evidenciado del 2020-21 en la pandemia de una cirugía bariátrica complicada que pasó de ser laparoscópica a pasar a ya ser una cirugía abierta. Ese paciente sí, la paciente tuvo un año de tratamiento con este complemento nutricional que manejamos, que es vitaminas y minerales en ese aspecto, de las más complicadas. Una úlcera por presión, podemos ver beneficios a 4 meses más o menos en ese aspecto, sobre todo el grado 3, grado 4 sin datos de infección. Con datos de infección sí nos puede llevar hasta un año de tratamiento en aspecto, pero con la certeza de que no se vuelva a abrir o no se sobreinfecte la herida, ¿no? O heridas de un nivel 4 que no se infectan necesariamente con un tratamiento completo y pueden tardar. En una úlcera de pie diabético, sí es más literatura completa, ya nos habla de que pueden ser 4, 6 semanas, 12 semanas máximo, hasta 4 meses en el cierre, ¿no? O casos que hemos tenido no tan comunes, ¿no? Como fracturas o lesiones, como injertos o en un paciente quemado, dependiendo de la superficie corporal quemada y la zona. Un caso que tuvimos que fue la parte de la cara, la parte de la espalda y lateral en un brazo derecho, nos tardó aproximadamente 1 mes y medio en tener una buena cicatrización, agregando estas vitaminas y minerales en ese aspecto. Entonces sí, también depende mucho del paciente la detección y el manejo y que sea constante, ¿no? Nos han tocado casos de tratamientos que se inician 1 o 2 días, se suspende una semana y se reinician en la parte de vitaminas y minerales y al no ser tan constante se va perdiendo todo ese proceso de evaluación, ¿no? Que son los más comunes que hemos tenido. Pacientes sobre todo también con cáncer, tenemos una gran cantidad, cirugías tipo Whipple en este aspecto, con desnutrición previa, la evolución ha sido hasta máximo 2 meses para poder tener ya una buena cicatrización de todo lo que son de procedimientos quirúrgicos y que el paciente pueda estar tolerando vía oral y tal vez hasta una reconexión a futuro si tocaron algún intestino en este aspecto para poder volver a alimentar al paciente de forma correcta. Pasó de estar con una ileostomía, colostomía 2, 3, 4 meses y al 6º mes el paciente perfectamente se puede anastomosar con un estado nutricional corregido y que vuelva a ser funcional esa parte, pese a que son pacientes con un diagnóstico de cáncer. Excelente, maestro. Y esto también me lleva a la reflexión y es un punto que quiero poner aquí a la mesa o al taller o al live que estamos llevando a cabo. Es la importancia de ese paciente cuando deja el hospital y va a su casa. Entonces hay un trabajo de esa persona que lo va a cuidar o de la enfermera y de completar y continuar el tratamiento. Me parece que es algo sumamente importante y que también tenemos que concientizar a ese cuidador cuando el paciente deja el hospital y está ya en cuidado en su casa. Sí, de hecho, la evidencia aquí en el hospital que tenemos es desde que llega un paciente, en ejemplo, a piso de cirugía o a terapia intensiva,
y que en el proceso va complicándose la herida, obviamente una escara, una úlcera por presión. Hablamos de que son pacientes que están a más tardar 21 días, un mes tal vez, ¿no? Bueno, casos de COVID que los tuvimos hasta 3 Wow. meses, egresan a pisos que les da esa continuidad, a lo mejor estuvieron 2, 3, 4 semanas, algunos de ellos desde el 2020 los seguimos viendo ya 2, 3 años de la pandemia, algunos pacientes oncológicos antes de la pandemia van con nosotros a un seguimiento a 6 años, 8 años, el paciente oncológico con mayor duración, hablamos de hasta unos 10 años que tenemos en ese aspecto, muchos de ellos con un diagnóstico ya fatal, terminal, pero con la corrección del estado nutricional y corrección de esas complicaciones quirúrgicas, si hablamos de un tiempo largo de evolución, donde hay que replantearse ahora qué tratamiento sigue, ¿no? Si van a tener quimio, radioterapia, otra cirugía, como hablamos de recorrección en ese aspecto. Entonces, si el seguimiento no acaba, ¿no? Entendemos que no en todas las instituciones se puede llevar esto a cabo, porque algunos se enfocan a la hospitalización, otros a la consulta externa. En muchos lados, tratamientos especiales nutricionales en consulta externa no se cuentan, son muy limitados, pero aquí, como me han preguntado muchas veces, ¿cómo se logra? Con la evidencia. Obviamente lo que importa mucho en la institución es los costos, al no tener hospitalizaciones tan largas, antibióticos tan prolongados, medicamentos tan caros, y un tratamiento en casa ayuda muchísimo en este beneficio, ¿no? El hospital se caracteriza por tener soporte nutricional de ambas características, enteral y parenteral en domicilio, pero eso implica obviamente un apego y seguimiento al paciente, que es algo que nos ayuda bastante. Y también aquí, aparte de nosotros, personal médico, el apoyo del familiar. El apoyo de la familia y el entorno es fundamental en este caso para seguir indicaciones, cuidados y vigilancia. A veces el paciente se deprime, se angustia y deja los tratamientos como parte de ese duelo, pero el familiar es fundamental en ese aspecto para ese respaldo. Excelente, maestro. Ahora, para ir como que cerrando el tema y todo lo que venimos hablando, sabemos la importancia de un suplemento nutricional, hablar de proteínas, hablar de micronutrientes, vitaminas, minerales. Aquí queremos tocar más el tema de su experiencia clínica, cómo un suplemento nutricional, un complemento nutricional puede ayudar a este proceso a acelerar ese proceso de cicatrización de heridas y en particular, y de hecho ayer lo estábamos comentando en nuestra reunión previa, un caso que tuvo el año pasado que para mí fue sumamente impactante de un joven de 16 años presentando desnutrición severa y cómo la suplementación lleva a esa mejora del paciente. Y ahí sí lo dejo para que de verdad nos cuente ese caso porque es un caso impactante donde podemos ver beneficios de principio a fin y cómo ha sido la evolución de este paciente. Sí, de hecho, platicamos ese paciente de 16 años que lo tuvimos el año pasado, fue debido a una fractura que tuvo con lesión de tendón por jugar básquetbol. En las imágenes que tenemos cuando hacemos una evaluación nutricional, este chico, al ser joven, uno no se imagina que puede haber desnutrición, y sí, tenía un índice de masa corporal de 16. Pues hablamos que en la parte más baja, en la complexión de las imágenes que tenemos de evidencia, tenemos perfectamente ese paciente descrito en libros, ¿no? Rosario raquítico, pómulos perfectamente marcados, pérdida de masa grasa muscular. Por supuesto que la lesión se complicó más en ese aspecto. A nosotros nos lo presentan al mes después de colocarle un primer injerto para la parte del tendón porque tuvo rechazo en él. Al hacer una valoración nutricional tenemos un déficit de calorías de 900 kilocalorías, ya que su alimentación era a base de alimentos procesados, ultraprocesados. Aquí decíamos que el acompañamiento familiar es importante, a veces la mamá no daba mucha importancia a una alimentación correcta, pues un niño, una persona joven, ¿qué necesita más, no? Cuando realmente eso provocó ese tipo de desnutrición. Aunado a esto, empezamos a ver también el déficit en cuanto a proteínas de calidad importante. ¿Y qué pasa? Este tendón, cuando se trata de hacer un injerto, pues se rechaza, se infecta, al menos lo presentan, empezamos a hacer ese ajuste nutricional a las calorías que le faltaban, pero aquí sabíamos que esta lesión con ese tipo ya de rechazo primero, iba a ser necesario agregar esos factores de cicatrización como son esas vitaminas y minerales en esas cantidades incrementadas que tuvimos. En este caso sí utilizamos esta parte de Avintra y lo empezamos a dar a partir de septiembre del 2022, un sobre diario en esas dosis, en ese aspecto, que es muy apegado a las cantidades que marca la literatura para este cierre de heridas. Nos habían comentado que probablemente perdiera sensibilidad, porque sí había sido una lesión importante en esas, y las imágenes que tenemos, ojalá después les podamos compartir también en la página para que los puedan ver sin problema, cómo fue esa evolución, ¿no? ¿Qué logramos hacer? Tenía programación para una cirugía probablemente para noviembre, diciembre, para un segundo injerto. Al mes de tratamiento, nutricionalmente mejoró bastante en la parte metabólica, pasamos de un índice de masa corporal de 16 a 19,
por lo cual se pudo hacer un segundo intento de injerto, el cual perfectamente se recuperó el paciente. Ahí pudimos ya entonces tener noticias de que se empezó a recuperar sensibilidad, o sea, quiere decir que sí hubo regeneración de nervios en forma importante, fundamental las vitaminas y minerales que dimos. ¿Qué es el punto exitoso en este aspecto? Que es un paciente que solamente fueron sus curaciones básicas, solución fisiológica, dar medicamentos y antibióticos profilácticos para evitar la infección de esta zona, pero la más carga importante fue la parte nutricional, de la mano con cirugía reconstructiva, de la mano con el personal de enfermería que tenemos maravilloso en el hospital, y entonces hablamos ya de una cita ya siguiente, cada mes era diciembre, enero, febrero, para el mes de marzo, el día 17 exactamente, nos llega el paciente ya con un cierre perfecto. Si hay una de pérdida de masa muscular en ese dedo, pero el cierre es perfecto, es un tejido perfectamente con color, sin una cicatriz queloide, y lo importante, el paciente ya puede escribir porque era su mano derecha, puede hacer la mayoría de sus actividades, de hecho ya está preguntando si puede volver a jugar básquetbol. Ahora, si bien nutrido, podemos tener ya ciertos cuidados y vigilancia en este aspecto, pero si hablamos de un lapso de 6 meses de seguimiento exitoso en este aspecto, el tratamiento que comentamos de vitaminas y minerales lo estuvimos dando con éxitos de lo que fue septiembre hasta lo que fue el mes de enero. Entonces, sí, en esos meses importantes. Decimos, cada paciente se puede comportar diferente, pero aparte de ser un paciente que no es las heridas comunes que vemos, el tipo, importancia y relevancia del tratamiento, lo que puede ayudar en ese aspecto, ¿no? Y pasar de un diagnóstico tal vez muy triste, que era ya perder sensibilidad y tal vez ni siquiera pudiera ser colocado otra vez el injerto, a tener ya un injerto, una reparación de ese tejido y que pueda tener actividades funcionales de nuevo. Y obviamente está la parte de rehabilitación, donde eso va a generarnos también demanda de otros nutrientes para poder dar esa fuerza y tono muscular en ese aspecto. No, es sumamente importante esto que comenta de este caso, maestro, porque definitivamente es lo que debe buscar el profesional de la salud, o sea, y de alguna manera hacerlo rápido. Hemos visto casos lamentables donde posiblemente por no haber cierre de herida y complicarse una infección, se puede llegar a la amputación, y definitivamente es lo que debe concientizar, educar y buscar esos elementos que nos ayuden, o esos ingredientes, o esos suplementos que ayuden a estos procesos. Y definitivamente la experiencia usted la tiene, y como hemos hablado, hemos visto muchísimos casos en México donde hemos visto esa recuperación, ver de un caso muy crítico a un caso satisfactorio, como es este caso, maestro, y que definitivamente ustedes tienen esa experiencia en México, y en su caso en particular, aquí como estamos hablando, la importancia y el foco en lo que son micronutrientes, por supuesto, sabiendo lo que contiene este suplemento, tanto las proteínas como las vitaminas, en cantidades adecuadas. Es importante también tener su detalle de qué considera usted valioso sobre la nutrición para cerrar la herida. Y es como que cerrar este tema completamente, ¿no? Sí, como decíamos, la comunicación es fundamental, ¿no? En este aspecto, ¿qué hemos logrado como servicio? Puede ser tal vez un poquito irónico. Después de estos casos que hemos platicado y otros más que se han podido lograr en avances, ya los motivos de interconsulta ya vienen hasta con el tratamiento que nos piden dar, ¿no? Nos han mandado interconsultas donde nos dicen, no, oiga, este paciente para que le den Avintra, ¿no? No hay problema, si es candidato con todo gusto, pero se está generando ya un interés importante en este tipo de tratamientos, ¿no? Y qué bueno que se sepa la relevancia por los componentes que tiene, que sabemos que en este tipo de pacientes las cantidades, como decimos, básicas no son las que van a mejorar rápido. La otra, muchos pacientes ni siquiera consumen los alimentos ideales que tenemos en ese aspecto. La cocción, la preparación, todo esto también es un factor importante para poder otorgarlos, y es cuando se vuelve fundamental la parte de suplementarlos en este aspecto, y sobre todo conocer las dosis importantes de esa manera, ¿no? La literatura ya está más avanzada, ya hay más evidencia en este aspecto. Como hemos dicho nosotros, no damos algo que no tenga a mi gusto, sino lo que ya hemos visto comprobado de que funciona. El tiempo oportuno también. Sabemos que no todos los hospitales cuentan con equipos de soporte nutricional, pero podemos generar esto, esa necesidad y demanda de contar con nutriólogos clínicos, de la mano con la parte médica, la parte de enfermería. Hablamos de 4 pilares, ¿no? En este aspecto, pero también ya en un mundo más completo de cuidado de heridas está el rehabilitador, está el especialista en heridas, el médico internista, varios procesos, ¿no? El intensivista,
que hablamos de 10, 15, 20 gentes que vamos a participar en todo este proceso en conjunto, qué mejor tener esa información, ¿no? La comunicación fundamental, el tiempo oportuno, y para eso están los tamizajes nutricionales, después tener ya un diagnóstico nutricional más completo, que es donde es importante la relevancia del nutriólogo clínico, y también poder justificar el tratamiento. A veces se puede sonar algo caro, pero comparado con esto, menos hospitalizaciones, menos medicamentos, menos antibióticos, menos complicaciones. Hay pacientes que ingresan 2 o 3 veces al hospital por esa herida infectada. Quitando todo esto, por supuesto que el costo del tratamiento se vuelve mejor. Hay un estudio del doctor Damarre del 2016 donde él compara en una gráfica cuando es más efectivo y menos costoso el tratamiento con este tipo de tratamientos. Y sí, todos los pacientes con puntajes aparecen en ese cuadro, ¿no? Más efectivo y menos costoso. Y por supuesto que de gastar a lo mejor $1,500 en Estados Unidos en un tratamiento, de a lo mejor nada más $70 por mes por el complemento nutricional, por supuesto que va a funcionar, ¿no? Entonces aquí también abaratamos costos, mejoramos al paciente y lo que decíamos, integrar este cuidado a todo el personal y al propio familiar en este aspecto, ¿no? Para que también de esa mano podamos tener más vigilancia, más control. Y es también responsabilidad de nosotros, como lo he dicho, con todo nuestro personal que capacitamos. Quien indica se encarga de vigilancia y de corregir cualquier situación, ¿no? Y eso logra un éxito importante en conjunto. Excelente, maestro. De verdad que es súper completo, súper didáctico. Muy interesante traer a la luz todos estos temas y todo lo que estamos hablando sobre micronutrientes. Contar con estas herramientas que ayuden al tema de nutrición y cicatrización en heridas. Y ahora lo que quisiera es dar un espacio, maestro, que me imagino que habrá muchas preguntas en el foro para tenemos ese tiempo y si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta, quieren saber algo a profundidad, este es el momento para hacer la pregunta. De todos modos, quiero comentarles a las personas conectadas que este live va a estar grabado, se va a replicar y es importante que lo vuelvan a preguntar, pero si quisiera, si hay alguna pregunta, es el momento para que nosotros la hagamos. Vamos a dar un chancecito, maestro, a ver si hay alguna pregunta. Actualmente no he visto, pero definitivamente ha sido tan claro el tema que yo creo que esto es un inicio de muchas charlas en relación a lo que es el tema de nutrición en cicatrización de heridas, que es sumamente importante, súper didáctico, súper lleno, súper apasionante, que yo creo que es la palabra. Y al fin del día es la educación que nosotros podamos llevar a cada uno de los profesionales de la salud, que yo creo que esa es la labor, más que usted es docente, entonces yo creo que es bien importante. No estoy viendo ninguna pregunta, vamos a esperar, vamos a dar unos minutitos para ver. Sí, también algo que comentábamos mucho con nuestra personal de información es eso, ¿no? Hablamos de estandarizar, pero es estandarizar el conocimiento para poder entonces sí hacer un tratamiento individualizado y obviamente va a ser un éxito importante en ese aspecto, ¿no? Y este tipo de pláticas, de eventos nos dan la oportunidad de poder ver el panorama, a lo mejor alguien más puede proponer también otras alternativas de manejo, pero no perder la esencia, ¿no? Que en ciertos casos la parte extra de vitaminas y minerales va a ser fundamental para una buena recuperación y no dejar pasar el tiempo, ¿no? Si así tenemos tiempo de recuperación que puede ser tardío, si vamos dejándolo más y más, pacientes que nos llegan después de 2 a 3 años con una fuga de una fístula en el abdomen, con un gasto pequeñito, 5 o 10 mililitros, porque tal vez tiene una malla y la van retirando y resulta que 2 a 3 años esto ya generó alteraciones nutricionales importantes. Aunque no es significativo, las complicaciones ya están y desde ahí decimos tanto tiempo dejarlo no va a ser tan funcional, ¿no? Entonces el tiempo oportuno va a ser fundamental. Maestro, aquí me están preguntando qué tiempo de tratamiento tuvo con Avintra. Me imagino el caso clínico que estuvimos hablando. ¿Te presentamos? Hablamos que empezamos en septiembre, para enero estamos hablando de 4 meses. 4 meses con la dosis de un sobre que son 27 gramos y su alimentación ya ajustada para sus requerimientos en ese aspecto. Por eso, y aquí aprovecho, y por eso hice la pregunta anteriormente. Cada herida es diferente, cada paciente es diferente, y aquí hablamos sobre el tamizaje, el abordaje de ese paciente es primordial. Los exámenes también son primordiales, hasta cómo es el cuidado de ese paciente en su hogar, y aquí usted lo dijo muy claro con el joven. Nosotros no pensamos que un joven de 16 años va a estar desnutrido, pero cuando empezamos a ver y evaluar la dieta que tenía, era dieta de comida chatarra. Entonces, el muchacho podía estar muy bien, pero él tenía problemas de desnutrición severa.
y por ende no había una buena cicatrización de herida. Para ver si tenemos más preguntas. Maestro, los comentarios son que claro, que concreto, que excelente información. Definitivamente yo también lo pienso de esta manera porque ha sido muy directo, sencillo. Estamos hablando como que los temas muy directamente y yo creo que esa era la idea de este live. Por supuesto que estamos a la disposición para preguntas más adelante o para próximos talleres. De verdad que ha sido muy, muy nutritivo todo lo que estamos aquí conversando, lo que hemos conversado. Creo que ya no hay más preguntas, más bien hay felicitaciones, agradecimientos, saludos, muy valiosa la información. Y bueno, maestro, de verdad que quiero agradecerle por su tiempo. Quiero agradecer a la audiencia por su tiempo, su conexión, por haber estado compartiendo este live con nosotros aquí de Victus Latam, por parte de Mega Labs y la división nutricional Victus. Y definitivamente vamos a seguir en este tema y esta cruzada, como usted dijo, educación. Pero me gustó mucho la palabra que usó, estandarización del conocimiento para ese correcto tratamiento. De verdad, Claro. muchas gracias, maestro. Siempre las puertas de Mega Labs están abiertas para usted y las puertas de Mega Labs están siempre abiertas por nuestra audiencia. Muchas gracias y me despido. Gracias. En la próxima oportunidad. Muchísimas gracias y ya saben, estamos a sus órdenes con todo gusto. A futuro las preguntas, lo que se requiera, con toda confianza para poderlos apoyar, ¿sale? Un gusto que me dejaran participar en esta ventana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. De verdad que sí. Gracias. Bye.